El día de hoy vamos a trabajar con problemas relacionados con sistemas de 2x2, en especial el método gráfico. Para esto ya podemos resolverlos de varias formas o por varios métodos, pero nos vamos a enfocar en este video a resolverlos por el método gráfico, ya que los otros estarán viendo en otro video o en la clase, dependiendo el día que nos toque presentarnos. Entonces, sistemas de 2x2. Es un sistema el cual contiene dos ecuaciones con dos incógnitas, como el que aparece aquí. La mayoría de las veces nos vienen escritos de esta manera. Por ejemplo, 7 y acá no sé, 9x más 10y igual a otro número. Estas ecuaciones o este sistema de ecuaciones de 2x2 se le llama de 2x2 porque tiene dos ecuaciones, como es la primera y la segunda, y con dos incógnitas. En este caso X y Y, o puede aparecer la letra que sea. Para poder resolver estos sistemas hay un método que se llama suma y resta, otro método de eliminación, sustitución, y en este caso que vamos a ver el método gráfico. El método gráfico quiere decir que yo voy a necesitar graficar las ecuaciones que yo tengo aquí, ponerlas en mi plano cartesiano, y la solución de ese sistema va a ser dependiendo la respuesta que nos quede. Por ejemplo, nos puede quedar dos líneas que se crucen en un punto. Si la gráfica que realicen les queda un puntito donde se van a juntar, entonces quiere decir que la solución de ese sistema va a ser el punto ese donde se junten. Por ejemplo, si se juntan en el 1.2, la solución es ese punto, es ese valor en X y en Y donde se juntaron. Pero si la gráfica nos queda dos líneas paralelas, quiere decir que nunca se van a juntar. Entonces, esta no tiene solución, no tiene solución. O sea, nunca se van a juntar. La primera sí tiene una solución. ¿Quién es la solución? Pues dependiendo del punto donde se junten. Si las rectas quedan paralelas, le vamos a poner que no tiene solución. Bueno, ahí quedó pegadita. Y la otra opción es que tenga una línea, por ejemplo, esa de rosa, y al hacer la otra me quede encima de esa, o sea, una sola línea, quiere decir que se juntaron las dos en el mismo lugar. Esa va a tener infinitas soluciones. Entonces, pasos para resolver el sistema del método gráfico. Primero vamos a analizar las ecuaciones que tenemos. Tengo la primera, le voy a poner ecuación 1 y pues a la segunda ecuación 2 como para llevar un orden. Para poder graficar esas funciones yo necesito darle valores a la X los que yo quiera en las dos ecuaciones. Por ahí vamos a ver un consejo que les va a servir para que no estén batallando con los resultados que nos den. Por ejemplo, yo voy a hacer la primera línea. En este caso lo voy a poner de rosa para que noten la diferencia. Si yo tengo una ecuación donde ya está despejada la Y, va a ser más fácil que yo encuentre los valores de la Y o del resultado de los puntos que voy a poner. Por ejemplo, aquí, a mí me conviene poner el 0. ¿Por qué? Al sustituir el 0 en esta ecuación, siempre se me va a eliminar el término donde está la X. Entonces va a ser 1/3 por 0 y menos 2. Esa operación la puedo poner en la calculadora siempre y cuando sepa ponerla. 1/3 por 0 me va a dar 0. Menos 2 nos va a quedar menos 2. Entonces, el valor de la Y es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner un primer punto donde la X va a valer 0 y la Y va a valer menos 2. Entonces, nos vamos a la gráfica. La X0, acuérdense que la X es la línea horizontal y la Y es la línea vertical. Entonces, la X vale 0, entonces va a estar aquí en el medio y la Y vale menos 2. Entonces, tenemos el primer puntito que es este de rosa que puse aquí. Luego, los otros dos valores que yo voy a escoger pueden ser los valores que yo quiera.
El consejo es que siempre le demos, cuando tengo una fracción, el número que está aquí en la partecita de abajo. Entonces me conviene poner el 3. Puede ser ese, puede ser negativo o puede ser un múltiplo de ese 3. Por ejemplo, también puede ser 6 o -6. ¿Cómo voy a saber si me sirve alguno de esos? Con uno más que encuentre que pueda poner yo en mi recta, con eso puedo hacer la línea. Entonces, en este caso sería 1/3 por 3, porque va a haber valores que vamos a poner y no va a caber en la gráfica. Entonces vamos a tener que darle otro. Por eso de una vez el consejo. Puede ser este número de abajo, tanto positivo como negativo o múltiplos de ese 3, siempre y cuando quepan en mi gráfica. Entonces, 1/3 por 3 nos va a dar 1. Entonces sería 1 menos 2, les va a dar -1. Mi segundo punto que yo voy a poner es el punto 3, -1. Entonces me voy a mi gráfica. La X vale 3 y la Y vale -1. Vamos a ponerlo aquí. Con eso vamos a tener un valor, una línea recta donde que se van a juntar esos puntos. Podemos tener una solución que no tiene solución o infinitas soluciones dependiendo sea el caso. Entonces, acabamos de elegir valores de la X. En las X con 2 valores que elijamos, con eso nos debería de salir la línea. Entonces, por ejemplo, aquí ya elegimos el 0, lo metimos en la ecuación y nos dio -2. Entonces, el primer punto es 0, -2. El otro punto es, elegimos el 3, que es la X, lo metimos en la ecuación y nos dio como respuesta -1. Entonces, el otro punto es 3, -1. Al tener 2 puntos de la línea que vamos a graficar, pues ya con eso, nada más que aquí tendríamos que tener cuidado para trazar la línea correctamente y que la línea esa quede derechita. Entonces, hay que hacerlo con regla. Esa línea se puede hacer más larga, lo que se pueda, y vamos a ver dónde se cruza. Ahorita en este programa no tengo cómo poner una línea derechita, pero para que tengan una idea. Donde se crucen o dependiendo cómo queden las gráficas es el valor de la solución que vamos a tener. La que sigue, ya tenemos la gráfica de la primera línea. Ahora vamos a tomar la segunda ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación no está despejada la Y. Si no está despejada la Y, yo necesito despejarla. Entonces voy a poner Y es igual a -7. Y esta X que está aquí la voy a pasar al otro lado con la operación contraria. Estas ecuaciones van a empezar a cambiar un poquito dependiendo del problema que tengamos. Entonces, ya tengo mi ecuación despejada la Y. Puedo ponerla así o puedo ponerla como 2x menos 7. Cualquiera de las dos es la misma. Entonces, la regla es igual. Pongo X, pongo Y, elijo dos valores. En este tipo de ecuaciones, como no tiene fracción, me conviene siempre elegir el 0 y el 1 o el 2. El consejo es que los números que yo ponga aquí sean cerquitas del 0. Pueden ser positivos o negativos, pero que entre más cerquitas del 0 esté, mejor. Entonces, ¿para qué? Al poner los valores, siempre que yo le ponga el 0, se me va a eliminar algo. Entonces, si yo pongo 2 por 0, va a dar 0, menos 7, nos va a quedar -7. El otro punto que vamos a poner debe de ser 0, ese -7 que nos quedó ahí. Entonces ponemos la línea y la ponemos en el 0, -7, un punto. Ya que terminé de poner ese punto, ahora elijo el 1. ¿Cuánto es 2 por 1 y -7? 2 por 1 da 2, menos 7 da -5. Entonces 2 menos 7 es -5, entonces el otro punto es 1, -5. Aquí debemos de tener cuidado, 1, -5. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado
Ahorita veo a ver cómo les proyecto para que se vea exactamente es el punto donde se cruzan. Por ejemplo, esas 2 líneas, yo tuviera que agarrar la regla y unirlas, hacerlo lo más largo que se pueda y ver dónde se junta. Lógicamente, en este problema que yo tengo aquí no me va a quedar exacto porque no la estoy haciendo con regla, pero puedo darme una idea. Al parecer mi problema es 2 en X aquí y la Y pareciera que es -1 o -1.5. Entonces, ¿cómo voy a saber ahorita aquí en esta figura si es ese valor? Entonces, reviso la ecuación. Si yo pongo el 2 en la X aquí, 2 por 2 da 4. Pues sería 4 menos 7 no me da -1. Entonces, déjenme ver para proyectarles un problema donde pueda hacer la gráfica. Nada más que yo necesito poner, a ver, voy a abrir una, porque en ese problema, o a lo mejor, como la línea está un poquito chueca, déjenme nada más, voy a tener que poner una pantalla diferente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta o hay que tener cerca los puntos esos. Voy a proyectarles una pantalla completa para que puedan ver. Va a quedar empalmada con esto, pero va a quedar un poquito más fácil, ¿no? Entonces, a ver, tener una gráfica, por ejemplo, aquí poner los puntos. Ahora sí, nos había quedado el punto 0,7. Ok, ya vi. El 0,7 lo puse mal, era 0, sí, era 0, -7, era este punto. Entonces, 0, -7, me voy para abajo, quedaría aquí. Y el 1, -5, me voy al 1, -5. Esa es una línea. Ahí sí va a quedar un poquito más derechita. La otra era, acá quedó 0, -2 y 3, -1. 1, 3, -1. Pues ahí está. En esa gráfica sí se puede observar bien dónde se juntan los dos. Entonces, la solución de ese problema que yo tenía ahí, voy a tener que hacer las gráficas acá para que queden más exactas. Pues ya teniendo la gráfica, si se junta en un solo punto, esa es la solución. Entonces, ¿qué yo tengo que poner como solución? Ese punto que se juntó ahí. Hay que revisar primero la X. La X que me quedó ahí es en 3 y la Y en -1. Entonces, la solución de ese problema es el punto 3, -1. No nos quedó exactamente aquí en esta gráfica porque no lo estamos haciendo con regla. No puedo usar regla en este programa, entonces, ¿cómo voy a saber si estoy bien? Si quiero saber si estoy bien, me voy a regresar a mis ecuaciones. Vamos a poner aquí el 3. 1/3 por 3 menos 2 nos debe de dar este -1 que está aquí. Y si la pongo en la otra, -2 por el 3 de la X más -1, me debe de dar ese -7. Si me da la respuesta, quiere decir que lo que hice me salió bien. Si no, tendría que volver a hacerlo, a ver dónde me equivoqué para encontrar la respuesta correcta. Entonces vamos a ver otro. Entonces, puntos importantes. Necesito graficar las ecuaciones que me den para saber cuál es la solución. Puede tener una, puede tener dos, puede tener infinitas, perdón, o puede que no tenga solución. ¿Cómo voy a saber eso? Dependiendo la gráfica que me quede. Entonces, tengo otro problema.
Acuérdense, tengo ecuación 1. Para esa ecuación necesitamos hacer una tablita a la cual vamos a elegir valores. Yo siempre aconsejo números chicos que estén cerca del 0, en este caso 0 y 1. Tomamos la ecuación dependiendo la que tengamos y donde está la x, ponemos el valor que acabamos de elegir. Entonces sería menos 2 por 0. A ver, menos 2 por 0 menos 7 nos va a dar menos 7. El primer punto que voy a poner yo es el 0, menos 7. Luego, cuando la x vale 1, me regreso a la misma ecuación. ¿Cuánto es menos 2 por 1? Menos 7. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 7 nos da menos 9. Entonces, punto 2, el 1 que elegí y el menos 9 que me acaba de dar la respuesta. Ya tengo mis primeros 2 puntos para mi gráfica. Entonces, veamos ahora para la otra línea. Hago otra tablita aparte y ahora elijo igual, pueden ser los mismos, 0 y 1. Como no tiene fracción aquí, no hay problema cuál elija, siempre y cuando sean cerquitas del 0. Entonces, donde había un poquito de más restricción era en la que tenía fracciones. Entonces, revisamos esta parte. Si yo cambio la x por 0, sería 0 menos 1, me da menos 1. Entonces voy a ponerlo acá para que queden juntos. Mi punto 3 va a ser el 0 que elegí y el menos 1 que me acaba de dar aquí. Lo pongo en esta parte porque ahorita voy a poner la pantalla donde voy a hacer la gráfica. Entonces cambiamos el 1 por la x que está acá, sería 1 menos 1 va a dar 0. Entonces mi punto 4 que voy a poner es el 1 que elegí y el 0 que me salió ahí. Entonces, vamos a ver, ahora sí, en la gráfica, esto lo pongo para que sea un poquito más rápido. En esa gráfica vamos a poner el punto 0, menos 7, queda acá abajito, el 1 en x menos 9 en la y, queda, bueno, ahí se me fue, 1 en la x menos 9 en y, queda aquí abajito. Con eso tengo la primera línea. Ahora revisamos la que sigue. La que sigue dice que es 0, menos 1, es este punto, y la otra dice que es 1,0. Entonces quedaría por aquí. Agarro los dos puntos de la segunda línea, los 1, y si se dan cuenta, queda donde se juntan las dos líneas, esa es la solución. Entonces, ¿cuánto es la solución? Revisamos primero el valor de la x. La x dice que vale menos 2. Y luego revisamos el valor de la y. La y, el punto S es menos 3. Entonces, la solución a ese problema dice que es menos 2 en x y menos 3 en y. Y así vamos a trabajar con cualquier problema que nos ponga. Entonces, hacemos otro ejemplo. Esas se cruzaron en un punto, no todas se van a cruzar. Debemos de tener en cuenta las gráficas. Por ejemplo, dice menos 1 medio x menos 1 y la otra ecuación menos 1 medio de x menos 4. La regla es la misma para todas. Agarro mi primera ecuación y hago una tablita. En esa tablita es importante siempre poner el 0 para que se elimine algo, y en estas que son fracciones, el consejo es agarrar el número que está en la parte de abajo. Pues como la parte de abajo es un 2, me conviene agarrar el 2 o el menos 2. Ahí eligen ustedes dependiendo si va a caber o no en la gráfica. Entonces, agarro el 0. Revisamos cuánto es menos 1 medio por 0. Eso va a dar 0 menos 1. Acuérdense que estoy sustituyendo en la ecuación. Nos da menos 1. Entonces, primer punto que vamos a poner es 0, menos 1. Aquí es importante poner
el número de la parte de abajo, porque al multiplicarlo por la fracción me va a dar un entero y vamos a evitar estar batallando con fracciones. Pues menos un medio por 2, esto que está aquí es menos 1, menos el 1 que ya tenía la fórmula, da menos 2. Entonces, mi punto 2 que voy a poner es 2, menos 2. Ahora revisamos los valores de la otra tablita o de la otra gráfica. Hacemos otra tablita y, igual, agarramos el 0 siempre y el 2 o el menos 2. Con uno que ponga aparte del 0, con eso va a salir la gráfica. Entonces va a ser menos un medio por 0, menos 4. Esto por 0 da 0, menos 4 nos queda menos 4. Entonces el punto 3 sería el 0 que puse a la X y el menos 4 a la Y. Ahora el 2. ¿Cuánto es menos un medio por 2? Esto de aquí nos da menos 1. Menos 1 menos 4 nos da menos 5. Entonces, punto 4, 2, menos 5. Pudiera poner el menos 2 también, pero no es necesario. Con solo dos valores que ponga, ya con eso va a salir la respuesta. Regresamos a la gráfica. El primer punto que me salió es 0, menos 1. 0 en la X menos 1 en Y. Luego el otro me dio 2, menos 2. Recuerden que los primeros dos puntos de la primera línea, de la primera recta, van unidos en una línea y los otros dos aparte. 0, menos 4 y 2, menos 5. Entonces tomamos la línea, los unimos y si se dan cuenta, estas líneas quedaron paralelas. Si las líneas quedan paralelas, quiere decir que este problema no tiene solución. Entonces, no tiene solución o sin solución, como quieran ponerle. ¿Por qué? Porque no se juntaron en ningún punto. Para poder que tengan solución, yo necesitaría, por ejemplo, que a lo mejor se juntaran algo así, que quedaron dos líneas juntas, pero como no quedaron, le voy a poner que no tiene solución. Entonces, veamos otro problema para que por lo menos quede un ejemplo de cada uno. La otra viene, y es igual a menos 3 medios de x menos 2. Y luego viene otra ecuación, 3x más 2y igual a 4. Estas ecuaciones van a empezar a variar dependiendo del problema que nos toque. La regla es la misma. Tengo una ecuación donde el valor de la x está en fracción, se agarra el 0 y el número de abajo. Puede ser directamente ese número de abajo o el negativo de ese número. ¿Cómo voy a saber cuál lo voy a ocupar? Dependiendo si caben o no caben en la gráfica al momento que me dé la respuesta. Entonces sustituimos 3 medios por 0. Esto me va a dar 0. Menos 2 queda menos 2. Entonces el primer punto que yo voy a poner es el 0 en la X que elegí y el menos 2 que me dio mi fórmula. Hacemos lo mismo, menos 3 medios por 2, que es el segundo número que elegí, eso nos va a dar menos 3. Menos 3 menos 2 da menos 5. Entonces, el punto 2 es 2, menos 5. Y así voy a agarrar la otra ecuación. Para la otra ecuación ocupo otra tablita donde el valor que voy a poner es 0 y 1 o 2, dependiendo qué es lo que vaya ocupando. Pero el consejo es que debemos despejar la letra Y. Entonces, para despejarla es 2y es igual a 4 menos 3x. Y para quitar ese 2 que está ahí,
Entonces necesitamos dividir todo entre 2. Entonces, al dividir todo entre 2, dividimos al primero y dividimos al segundo también. O sea, a cada uno de estos entre 2. Se hace más chica, 4 entre 2 nos da 2. Y esta, pues no se puede hacer más chiquita. Lo dejo así. Entonces, si mi tablita yo lo hubiera dejado con 1, esto de aquí me hubiera salido un decimal. Entonces, me conviene que no me queden decimales para no batallar en poner los puntos. Entonces, como quedó fracción, entonces me conviene poner el 2 o el menos 2. Volvemos a la ecuación, nada más que ya despejada. ¿Cuánto vale la x? Perdón, si la x vale 0, quedaría 2 menos 3 por 0 sobre 2. 3 por 0 sobre 2 da 0, entonces va a quedar 2. Mi punto 3 es 0,2. El 1, como dijimos, nos conviene no ponerlo porque si no, nos va a dar fracción. Entonces ponemos mejor el 2. 3 por 2 entre 2, ¿cuánto da? Sería 3 por 2 entre 2. Esto nos va a dar menos 3. 2 menos 3 es menos 1. Entonces, problema 4. La x que pusimos y la y que nos dio la fórmula. Regresamos nuevamente a la gráfica y ponemos esos puntos. El primero que nos dio fue 0, menos 2 y el segundo que nos dio fue 2, menos 5. Pongo la línea y ahora agarro otro punto y el que me quedó fue 0,2 acá arriba y 2, menos 1. 2, menos, 2, menos 1. 2, entonces aquí. Si los uno, nos queda esa gráfica. Entonces, antes de poner la respuesta, deberíamos de analizar si a lo mejor anotamos bien o no los números que teníamos. Déjenme checo. O si a lo mejor despejamos mal. Menos 3 medios. Ahí aparentemente las gráficas nunca se van a juntar. Déjenme reviso nuevamente. 0 menos 2. Menos 5. Es que se supone que iba a poner un problema de cada uno. 0, menos 2 y 2, menos 5, nada más que ese no me salió. Al despejar de la otra ecuación, se divide entre 2. Al sustituir el 0, va a quedar 2, entonces queda 0,2. Y al sustituir el 2, eso se elimina, es 1. 2 menos 3 da menos 1. Entonces, 0,2 y 2, menos 1. Ok, esa sería la respuesta. Si no se junta, le voy a poner aquí que no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? De hecho, el valor de la x, no sé si observan en esta parte. Este de aquí y este de acá son iguales. Si son iguales, se supone que las pendientes son iguales y nunca se van a juntar. Entonces, voy a poner un problema más. Déjenme reviso si ese ya lo pusimos. Creo que no, ¿verdad? Entonces sería, vamos a hacer el que está ahí en esa gráfica.
2x más 2y es igual a 6 y y es igual a menos x más 2. Último problema. La regla es la misma. Necesito hacer una tablita, por ejemplo aquí, para valor de x y de y. La x vale 0 y otro valor que elijan. Me conviene el 1. Siempre tienen que ser valores chiquitos o cercas de la x. Entonces, si la x vale 0, va a quedar menos 0 más 2, queda 2, y voy a tener un punto que va a ser 0,2. Luego, cuando la x vale 1, va a ser menos 1 más 2, nos va a dar 1, y el punto va a ser 1,1. Tengo otra ecuación acá arribita. Podría trabajarla así. A ver, déjenme ver si no queda una fracción. Podría trabajar así si elijo hacer la x 0 y la y 0. Va a haber un problema que así nos los van a explicar. Entonces, para la x igual a 0, hay que poner 2 paréntesis 0 más 2y tiene que ser 6. Entonces, ese 0 siempre se me va a eliminar. Entonces, me va a quedar 2y es igual a 6. Pues quiere decir que la y es igual a 6 entre 2. En este caso, vale 3. Entonces, me regreso a mi tablita y cuando la x vale 0, la y vale 3. Entonces, ya tengo un punto, que es el 0,3. Ahora, cuando la y vale 0, puedo utilizar esta regla también si no sé despejar. Sería 2x más 2 por 0 me tiene que dar 6. Entonces, sería 2x, todo lo que esté multiplicado por 0 siempre se me va a eliminar y me va a quedar el 6 acá. Entonces, la x va a valer 6 sobre 2, que en este caso también vale 3. Entonces, pongo el 3 en la x porque la y dije que valía 0. Entonces, 3,0 es el que sigue. Ya teniendo los 4 puntos, ahora sí, me regreso a mi gráfica. Hay que borrar esto y ponemos los puntos. El primero que nos dio fue este de aquí, 0,3, 0 en x, acá arriba, 3, y el otro que nos dio es 3 en x, 0 en y, se juntan y es la primera línea. Me voy a la siguiente tabla que me quedó acá. El primer punto que me quedó fue 0,2 aquí y 1,1. 1,1. Ahora sí, donde se junten, debería de ser mi respuesta. ¿Dónde se juntaron? A ver, 0,3. Acá me equivoqué. Era 0,3 y 3,0, no menos 3. Si se dan cuenta, el puntito que me quedó ahí no se junta en un punto exacto. Esa puede ser una señal que algo pusimos mal. Entonces, yo me equivoqué en esta. La otra es 3 positivo y 0 en la y. Entonces, quedaría 3 acá. 3 en la x y 0 en y viene siendo ese punto. Entonces, ese punto lo había puesto mal. Ahora sí, otra vez mis líneas quedaron paralelas. Quiere decir que nunca se van a juntar. Entonces, si no se juntan, quiere decir que no existe o no tiene solución. Si se cruzan en un solo punto, la solución es el punto donde se cruza. Si no se cruzan, le voy a poner que no tiene solución. Y si me llegara a quedar una línea encima de la otra, le voy a poner que tiene infinitas soluciones. Entonces, con esto queda terminado
la parte de la explicación del método de 2x2 por el método gráfico. Entonces, mi consejo es que practiquen varias veces estas gráficas para que al momento de algún examen no batallen. Y el método de suma y resta se revisará después. Eso ya va a ser sin necesidad de hacer la gráfica. Necesitamos seguir una serie de pasos para poderlo resolver, pero eso se verá en otro video. Por lo pronto, hasta aquí queda la explicación de esta parte. Nos vemos en otro video.